Busquen primero el reino de Dios. El Señor es mi pastor. En sueños hablaré con él. La verdad os hará libres. Derramaré mi espíritu sobre toda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bonito día a todos, un día más compartiendo la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la transfiguración de Jesús. Fíjense que cuando yo leía este momento de la vida de Jesús, para mí era algo incomprensible. Yo no entendía cómo había podido pasar eso, cómo habían podido ver a Jesús con su cara brillando como el sol, con su ropa blanca como la luz. De verdad, a mí me parecía algo completamente imposible, improbable, porque por supuesto pues quería verlo con mi razón, entenderlo con mi mente, de una forma terrenal. Y yo sé que para muchas personas ahorita también ha de ser algo muy parecido. Y hoy les quiero compartir una explicación lo más simple posible que a mí me gustaría, me hubiera gustado más bien escuchar en su momento. Cuando Dios me da esta bendición de aprender sobre el mundo espiritual, aprender a transportarme al mundo espiritual y estar como en este cambio entre el cielo y la tierra, se puede decir así, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, empiezo a comprender muchísimos fragmentos de la Biblia en general. Y este fue uno de los que me hicieron completamente clic. ¿Y por qué es tan importante entender esto que les estoy explicando? Porque esta escena que vemos en la transfiguración sucede en el mundo espiritual. Ahorita les voy a explicar, porque para mucha gente es como, ¿cómo? Entonces no es real. No, al contrario. El mundo espiritual es mucho más real incluso que el terrenal, y de hecho en la Biblia lo dice muchísimas veces. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir en el espíritu, no en la carne. Entonces vamos a ir desmenuzando el texto poco a poco para irles explicando esto. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Cuando yo escuché este primer párrafo, me acordé de un video que yo alguna vez les llegué a platicar. Para los que no hayan visto, literalmente en el video yo decía: Jesús me llevó al infierno y me ayudó a sanar algunos traumas que yo tenía. Cuando yo me pongo a pensarlo, para mí es muy normal decirles de esa forma que Jesús me llevó al infierno a sanar ciertos traumas. Pero ahora entiendo que si tal vez yo lo hubiera escuchado hace, no sé, unos años, antes de yo conocer el mundo espiritual, definitivamente no hubiera sido para mí absolutamente nada sencillo comprender cómo que Jesús te llevó al infierno. O sea, ¿viste a Jesús? ¿Lo conociste? ¿O alguien que se parecía a Jesús? ¿O lo soñaste? ¿O cómo que te llevó al infierno? O sea, fueron a un lugar, excavaron, bajaron al infierno, al inframundo. No entendería, o sea, tratando de analizarlo desde un mundo terrenal, pero cuando entiendes que estamos hablando del mundo espiritual, entonces todo empieza a caer un poco mejor, ¿no? Y empezamos a tener un poco más de dimensión de lo que estamos hablando. Ahora, si tú nunca has tenido una experiencia con el mundo espiritual, es como, tratando de explicártelo de forma terrenal, es como si tuvieras un pequeño cambio de dimensión de conciencia. Es como si viajaras a otra dimensión en conciencia, por supuesto, no físicamente.
Y cada vez se hace de una forma muchísimo más sencilla. O sea, al principio es como ciertos momentitos nada más que te empiezan a pasar y conforme vas avanzando vas teniendo la facilidad de incluso hacerlo ya de manera consciente. Algunas personas empiezan haciendo como en meditación, en respiración, que no es lo mismo hacer una meditación mindfulness, que esa es cero recomendable para nosotros los cristianos, porque es como dejar la mente abierta para que pueda entrar cualquier cosa, sino hablo de una meditación que es como este momento de literalmente meditar la palabra de Dios, de orar profundamente, con repetición incluso. Para muchas personas es complicado entender por qué los católicos rezamos de una manera repetitiva y a veces hay gente que dice, seguro ni sirve para nada, no saben ni lo que están diciendo. Bueno, no, al contrario, la oración repetitiva es como una programación mental. Si lo haces de manera constante, por supuesto que le estás causando un efecto positivo a tu cuerpo. Es como cuando estás cante y cante una canción, por eso es tan importante lo que consumen, la música que están escuchando, porque todo lo que están escuchando consciente e inconscientemente, aunque no le pongan tanta atención, está entrando a tu mente y se está quedando ahí. ¿A poco no te pasa que de repente te levantas cantando XY canción que dice una bola de tonterías que no nos sirven para nada? Bueno, así se queda todo en el inconsciente. Incluso lo que no vemos con atención entra a tu inconsciente. Entonces, la oración repetitiva también es sumamente efectiva si se hace, por supuesto, con una linda intención, con una intención de hacer algún cambio. Por eso es tan importante siempre que estés rezando, por ejemplo, el rosario, que sí haya una intención concreta de por qué estás rezando ese rosario. Y de hecho también la oración es una forma muy muy efectiva para entrar a este mundo espiritual y cambiar, hacer como ese clic en tu mente para viajar a esta otra dimensión de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú entiendes que la Biblia está escrita en ambos idiomas, tanto terrenal como espiritual, como si fueran uno mismo, entonces las cosas empiezan a entenderse muchísimo más sencillo. En estos tiempos, cuando se escribe todo esto, como no existía tanto ruido y contaminación mental, redes sociales, medios de comunicación, en general todo lo que con lo que vivimos hoy en día, para las personas en estos tiempos era mucho más sencillo vivir o tener como esta línea muchísimo más delgada entre el mundo terrenal y espiritual, que de alguna manera es el famoso velo que a nosotros nos ha estado cegando. Por supuesto que también en estos tiempos había mucha gente que tenía ese velo por cuestiones de oscuridad, ¿no? De rencores, de envidia, de odio, de los pecados, de no seguir las leyes de Dios. Pero las personas que vivían bajo las leyes de Dios en este momento tenían una comunicación muy efectiva con el mundo espiritual y con Dios. Entonces, por supuesto que para los apóstoles, aquí estamos leyendo el Evangelio de Mateo 17, por ejemplo, para ellos era muy normal el hecho de decir, entonces tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, el monte alto en el mundo espiritual no es literalmente ir a una montaña aquí físicamente. El monte alto, por supuesto, en el mundo espiritual se puede visualizar como un monte alto, cada quien lo verá de diferente manera, pero el ir a un monte alto se refiere a un estado de conciencia más alto, como decir en la pirámide de dimensiones de conciencia a un lugar más alto. Por ejemplo, cuando se habla del monte Sión, literalmente es la representación del reino de Dios. Es decir, para nosotros un monte, visualizándolo, sería como una montaña, por supuesto, pero en el mundo espiritual es como ir a un lugar en el que habita Dios, en el que habita la luz, en el que habita esta dimensión de conciencia muchísimo más grande, con una apertura muchísimo más grande. Entonces, ahí es a donde llevó Jesús a sus apóstoles al monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces empiezas a entender por qué al llevarlos ahí empiezan a ver a Jesús con esta apariencia de luz, porque por supuesto que estando en un lugar más alto, más cercano al hogar de Dios, entonces puedes ver muchísimo mejor la verdadera naturaleza de Dios. Puedes ver realmente cómo era Jesús, lleno de luz, su manto blanco. ¿Por qué? Porque por supuesto entre más alto está el monte, entre más alta está esta forma de ver la vida, entre más alto está o entre más limpia está tu mente, más grande está tu apertura de conciencia, o más bien entre más abajo
vamos dejando la tierra y subimos más al cielo, pues por supuesto podemos ver la iluminación total, todos los seres de luz, la verdadera naturaleza de cada uno de los seres. Incluso uno mismo puede empezar a sentir y reconocer toda esa iluminación que hay dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros, porque al ser hijos de Dios y haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Seguimos. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Imagínense qué bellísimo toparte a Moisés y a Elías, personajes que por supuesto son del Antiguo Testamento, es decir, de muchísimos años atrás. ¿Qué sucede? En el mundo espiritual no existe el tiempo y el espacio, por lo tanto no hay pasado, presente y futuro. Todo habita al mismo tiempo, todo existe ahí. Por lo tanto, solamente tienes que, como una radio, como una televisión o como una radio antigua, así con tu antenita, sintonizar lo que necesitas encontrar en el mundo espiritual y todo existe ahí, todo ya está hecho, todo es real. Entonces fíjate cómo te estoy dando la clave de la vida para cumplir todo lo que quieras. Si tú encuentras, si logras sintonizar eso en el mundo espiritual, automáticamente se hace real en el mundo terrenal. En cuando tú lo haces consciente y empiezas a trabajar por eso, como te les decía el capítulo pasado, pide y se te dará, busca y encontrarás. ¿Por qué? Porque ya está todo ahí. En el momento que tú lo sintonizas, lo encuentras, empiezas a trabajar por eso, ya es completamente real, incluso también aquí en la vida terrenal. Entonces, cuando ellos subieron al monte, cuando ellos subieron a lo alto, a este lugar en su conciencia, en el mundo espiritual, y entonces vieron a Moisés y Elías, y si se dan cuenta cómo también esto de alguna manera nos explica todas las experiencias de pronto sobrenaturales que tenemos aquí en la tierra, de cómo logramos manifestar lo que existe y vive en el mundo espiritual todo el tiempo aquí en la tierra. Por ejemplo, las personas que hemos tenido la bendición de ver algún ser espiritual, pues por supuesto que al momento de nosotros tener esta conexión con el mundo espiritual, tener este velo tan delgado, esta línea tan delgada entre mundo terrenal y espiritual, podemos lograr ver aquí en mundo terrenal, manifestarlo. ¿Por qué? Porque tenemos este salto de alguna manera trabajado, ya sea conscientemente a lo largo de nuestra vida, o por ejemplo los niños son tan inocentes, tienen este velo tan delgado que para ellos es tan normal ver este tipo de cosas, ¿no? Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Y entonces escucharon a Dios. La voz de Dios es una voz potente, es una voz que te estremece el cuerpo, es una sensación tan imponente que por supuesto que da miedo. Fíjense, a mí siempre me decían, es que el mundo espiritual no es cualquier cosa, y sí, efectivamente no es cualquier cosa, porque es algo tan magnífico, es algo tan grande, tan inmenso, que para nuestra conciencia, para nuestra mente terrenal, es casi imposible de entender. Entonces, cuando logras dar este salto y encuentras ese lugar en donde no existe, más bien donde todo es infinito, donde todo es eterno, para nosotros es por supuesto que da un poco de miedo dar ese salto y ver el vacío, ver que no hay fin, que en el mundo espiritual existe todo, se construye y se derriba todo en un segundo. En el mundo espiritual puedes crear todo lo que te puedas imaginar, literalmente todo lo que te puedas imaginar. Por eso yo siempre les digo, ayúdenle a sus hijos a trabajar esa imaginación, porque si ellos logran imaginar algo en el mundo espiritual, ya se está creando, y por consecuencia en el mundo terrenal se empieza a hacer realidad. ¿Cómo? A través de la fe. En el momento que tú crees en eso que estás imaginando en tu mente, se empieza a crear en el mundo real. ¿Por qué? Porque ya existe en el mundo espiritual. Ahí hay todo, existen todas las posibilidades. Por eso decimos, tenemos al Dios de lo imposible, porque allá en el mundo espiritual Dios puede crear literalmente lo que sea, transformar lo que sea, deshacer lo que sea, romper lo que sea, y eso se manifiesta en el mundo terrenal. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. ¿Por qué creen que la palabra no tengan miedo? Bueno, la frase no tengan miedo es la que se repite más veces en la Biblia, 365 veces, como si nos dijera una vez al día Jesús: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Jesús sabe que todo esto, por supuesto que puede causar conmoción, puede causar asombro, puede causar miedo, pero Él nos dice: no tengas miedo, porque incluso esto que parece tan
lejano a ti, tan asombroso, es una creación de Dios. Por eso es importante no tener miedo. Y por supuesto, no tener miedo porque también en el mundo espiritual existe el mundo espiritual de oscuridad. En el momento que tú te empiezas a llenar de miedo, es como si le estuvieras abriendo la puerta poco a poco a toda esa oscuridad para que suba, y entonces sí te empiece a molestar todo otro tipo de comunidad, por decir así, del mundo de la oscuridad. Pero mientras tú no tengas miedo y te mantengas en esta gloria y en esta felicidad, el mundo espiritual siempre va a ser un mundo de luz, y por supuesto siempre vas a estar protegido por la sangre de Cristo. Aunque el mundo de la oscuridad pueda llegar a molestarte, no te pueden hacer absolutamente nada. Ahora fíjense bien cómo en el siguiente texto se explica lo que les estoy diciendo. Dice: mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Como les decía, todo esto es una visión. Ahora, ¿cuál es el error más grande del ser humano al día de hoy? Creer que todas las visiones, creer que los sueños, creer que la imaginación es como algo a lo que no debamos de ponerle atención. Es el engaño más grande que nos ha dejado Satanás el día de hoy. Hacer como que eso no existe, que eso no tiene importancia, cuando al contrario, la visión, el mundo espiritual, lo que tenemos acá dentro, la conexión con Dios, es lo más importante para prosperar en nuestra vida. Ahora, no es lo mismo la mente consciente e inconsciente que el mundo espiritual, y mucha gente también confunde eso. Hay cierta similitud y hay, por supuesto, una cosa está adentro de la otra. El mundo espiritual es enorme, es el todo, es inmenso, es donde existe todo, y el consciente e inconsciente está dentro de nuestra mente, que es donde sí hay limitantes dentro de lo que nosotros podamos llegar a imaginar o llegar a percibir consciente o inconscientemente aquí en el mundo terrenal, ¿sí? Pero el mundo espiritual es donde habita todo, es mucho más allá, es dar un salto muchísimo más alto a solamente ir al inconsciente. Por ejemplo, hay muchas prácticas que yo no recomiendo para nada, que son como por ejemplo las regresiones o este tipo de hipnosis, donde vas al inconsciente a checar como esos lugarcitos en donde hay ciertos recuerdos ahí guardados de nuestra vida, de nuestra infancia, algunos traumas, etcétera. Todos esos lugares de alguna manera son muy habitables por la oscuridad. ¿Por qué? Porque son lugares ocultos. Es justo ahí donde también abunda todo lo que es el ocultismo, y es a donde viajan comúnmente todos estos seres espirituales que empiezan a ensuciar también toda nuestra mente. Pero el mundo espiritual es otra cosa, es algo muchísimo más grande, y para llegar ahí sí se necesita ir a un estado de conciencia distinto, que pareciera algo tan lejano. Pero hoy les vengo a decir que en este fragmento de la Biblia, la transfiguración de Jesús, Jesús nos está invitando a recordar, porque es recordar la capacidad que tenemos todos nosotros de viajar constantemente al mundo espiritual, porque es algo que podemos hacer, que está en nuestras capacidades todo el tiempo. Dios nos pide constantemente vivir desde el Espíritu. Para vivir desde el Espíritu solamente tenemos que acercarnos y aceptar en nuestro corazón a Jesús, y estar en constante discipulado, estar leyendo la Biblia, estar alimentándonos constantemente del pan de Dios, del alimento de Dios todos los días, la oración, el rosario. Todo eso ayuda para que nosotros podamos estar constantemente en este cambio para llegar a ese estado que es el estado espiritual. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Creo que es muy rico como en información. Por ahí anoten todo lo que quieran anotar. Y hoy les quiero recomendar una canción que se llama Tus bendiciones, de Juan Carlos Rodríguez y Tercer Cielo. Y también recordarles que también pueden seguirnos en Arca de la Luz si quieren unirse a la comunidad que tenemos. Si vives en Ciudad de México, hacemos actividades casi todos los sábados, y si no, pues también subimos contenido súper valioso para conocer más sobre la palabra de Dios. También sígueme en mis redes sociales, en YouTube y Spotify como Soy Elizabeth Martínez, y en TikTok también. Por ahí sígueme y nos seguimos viendo. Hasta mañana.